La primera de las ideas con la que me topé, me gusta que hayas hecho esto, Gil, al principio, de preguntar como diferentes orientaciones, ¿no? De quién anda por allá, y quién, etcétera, etcétera. Porque lo primero que me encontré es que independientemente de la corriente terapéutica, o sea, independientemente de si tú preguntaste solamente gestálticos, logoterapeutas y existenciales, pero... Entonces, entre las más de 300, fíjense, hay una lista de enfoques terapéuticos como validados, y son más de 300. Entonces, me acuerdo que hace como un año fui a una presentación de un libro de una persona que conozco y que admiro, ¿no? Y él hace una terapia que él más o menos fue creando, que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, se llama psicoterapia ontogónica, ¿no? Se llama Carlos de León. Entonces Carlos de León presentó un libro, ¿no?, sobre la psicoterapia ontogónica, me invitó a la presentación de su libro, fui, y el que presentaba el libro, ¿no?, era un psicoanalista que había sido su compañero de la Facultad de Psicología, y comenzó presentando diciendo: un enfoque más de psicoterapia, ¿no? Otro más, ¿no? ¿Para qué con todos los que ya tenemos, ¿no? Entonces, es verdad, hay muchísimos enfoques, y todos estos enfoques tienen ideas diferentes acerca de cómo es la psicoterapia, cómo debe ser la psicoterapia, y ciertas cosas en común, y a veces se pelean drásticamente unos con otros, etc. Lo que me pareció más interesante de esto es una idea de que es muy probable, aquí entre nos, yo lo creo, ¿no?, que gran parte del conocimiento psicoterapéutico, gran parte de los modelos terapéuticos de las diferentes escuelas, sea la que sea, ¿no?, sea algo que podemos llamarle, como le llama un amigo que es Ernesto Spinelli, ¿no?, efecto Dumbo. ¿Se acuerdan de Dumbo? ¿No? Este elefante con las orejotas, ¿no?, que volaba, ¿no? Entonces, déjenme hacerles un pequeño recordatorio de cómo funcionaba Dumbo. Si se acuerdan, este pequeño elefante, al principio tenía una especie como de chamán, ¿no?, que le dio una pluma y que le dijo que si agitaba esa pluma iba a poder volar, ¿no? Y eso lo iba a hacer muy especial a este elefantito. Entonces este elefante empezaba a agitar la pluma y se lanzaba por los aires, y efectivamente podía volar. Estaba fascinado con su pluma, ¿no?, con su pluma mágica que le permitía levantar grandes vuelos. Pero hasta que llegó un momento, ¿se acuerdan de la película? En que la pluma se le escapa, y entonces entra en pánico porque estaba en pleno vuelo, ¿no?, y empieza a caer efectivamente, pero cuando estaba a punto de llegar al suelo, de miedo batió las orejas, ¿ah?, y volvió a levantar el vuelo. Entonces se dio cuenta de que en realidad la pluma había sido un pretexto para atreverse, un pretexto para animarse, un pretexto para lanzarse al vuelo. Pero lo que en realidad le permitía volar no era la pluma, eran sus orejas. Entonces, cada vez estoy más convencido que los diferentes elementos que proponen las múltiples escuelas en terapia existencial, en psicoterapia la que sea, no solamente la existencial o cualquier otra, son plumas mágicas. Muchas de nuestras diferencias entre unos enfoques y otros, se me acaba de ver que hay un detalle extra. La fenomenología existencial sí nos dice qué hacer. Lo que pasa es que es un hacer muy distinto del que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un hacer más puesto como en detalles muy, digamos, como mecanicistas, hacia algo técnico, herramientas, etc. Pero el saber qué hacer comienza por una actitud. Entonces, sí nos dice un poco qué hacer, porque no olvidemos que la fenomenología es también un método. Entonces, lo que pasa es que lo que nos dice no es resuelve de esta manera, lo que nos dice es pregúntate de estas otras maneras. Entonces, sí nos está diciendo un poco qué hacer.
pero el hacer no es un hacer como cotidianamente lo vemos. Es un hacer que se acerca mucho al ser. Es un hacer más basado en investigar. Después de todo, mucho de eso tiene la psicoterapia y la práctica terapéutica. Es como una investigación conjunta, ¿no? Somos un par de investigadores sobre la vida, no sobre la vida amplísima porque no acabaremos nunca, sino sobre tu vida, ¿no? Sobre la vida del paciente, sobre la vida del cliente, cómo la ves, cómo la vives, cómo la experimentas. Entonces, somos un par de investigadores. ¿Qué podemos hacer? Investigar. El problema viene cuando usamos la palabra terapia, que, fíjense, originalmente la palabra terapia significa poner atención y también significaba poner cuidado. Eso significa la palabra terapia original, como era en la Grecia antigua. Cuando pasó al latín, porque se latinizó el término, ya no significó lo mismo. Es muy interesante. En el momento en el que pasó al latín, ya no era simplemente el poner atención a o poner cuidado a, sino la terapia significó aquello que hacen los médicos para ayudar a una persona a estar mejor y a sanar. Entonces, en este cambio de la palabra terapia nos enredamos, porque es práctica terapéutica o psicoterapéutica. Entonces, al hacer una práctica terapéutica, sutilmente estamos enganchados en el modelo médico, en querer dar una receta, dar una medicina, dar una método, unos pasos a seguir para que la persona efectivamente, si sigue esos pasos dedicadamente, se sienta mejor, ¿no? Eso es un poco el modelo médico. Es, a ver, tómate esta pastillita cada 6 horas, ¿no? Date 3 marometas en la mañana, ¿no? Y pícate el ombligo, y si lo haces cada vez, todos los días, durante 10 días, después de esos 10 días te vas a sentir mejor. Y bueno, la ciencia médica ha avanzado un montón, aunque le falta todavía muchísimo más. Y lo cierto es que funciona. Ajá. Entonces sí, a mí me duele la cabeza, ando estornudando, tengo escalofríos, y me tomo el antihistamínico, y en 30 minutos me siento bien. Funciona. Entonces, si a eso le llamamos terapia, también los médicos dan terapia, entonces yo espero que mi psicoterapeuta haga algo similar. Es cierto también eso. Entonces, ese es uno de los problemas de la palabra terapia. Creo que los psicoterapeutas estamos recurriendo al origen de la palabra, al cuidado. Entonces, ponemos un cuidado de la existencia, ponemos atención a la existencia del otro, pero no siempre recordamos que nosotros nos referimos a eso de la palabra terapia, porque no es el uso más común, es la verdad. Por eso es que también algunos han querido recurrir a la palabra análisis, ¿no? Psicoanálisis. No le llamaba psicoterapia. Hoy en la noche vamos a tener a Carlos Aranda, que es un lacaniano, y los lacanianos no están en contra de la terapia. La terapia es una cosa, es una tontería. No debería de existir la terapia. Lo único que debería de existir es el psicoanálisis. Y creo que en ese sentido nos acercamos un poco a ellos en las razones por qué lo dicen. Ellos dicen que la verdadera labor es hacer un análisis conjunto, no de sanar al otro, sino de hacer un análisis conjunto. Entonces se parece, ¿me explico? Se parece un poco a lo que proponemos nosotros. La palabra análisis, estaba el otro día viendo la historia de la palabra análisis. Aún ahí está complicado, pero nos acercamos un poco más. Si nos vemos, si entendemos la cogitans como si fuera extensa, entonces quizá logremos. Y a eso es justo lo que pasa con ciertos modelos psicoterapéuticos. Hay ciertos modelos psicoterapéuticos que siguen modelos computacionales, ¿ah? Y que ven al funcionamiento mental como una computadora, ¿sí? Con su hardware y su software, ¿ah? Tal cual, y así interpretan todo el funcionamiento. Es una forma, a mi gusto, ridícula de querer hacer de la res cogitans una res extensa. Esto no puede ser. Y toda esa dificultad empezó con el dualismo cartesiano.
El asunto está en que la fenomenología existencial intenta ir más allá del dualismo cartesiano. Intenta no hacer esta escisión, no vernos a nosotros mismos como realidades separadas, no creer que existen dos realidades, la mental y la física, sino una sola realidad que tiene múltiples dimensiones y puede entenderse de muchas maneras, pero es una sola realidad. El problema de estudiar esa realidad es que no podemos más que estudiarla desde esa misma realidad. Y estudiar la realidad desde la misma realidad es de nuevo el giro hermenéutico. Ya le dimos otra vez toda la vuelta. ¿Se fijan? Eso es algo que describe Heidegger y que después Gadamer retoma fuertemente para hablar de cómo en toda teoría, todo conocimiento, toda filosofía, toda ideología psicoterapéutica, tarde o temprano, cae en el giro hermenéutico. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Renunciar y mandar todo a la jodida? No, creo que podemos divertirnos con el hecho, ¿no? Reconocer que así es y cada vez que nos encontremos de nuevo con eso, pues ahí estamos otra vez. Por eso, a propósito, hoy, ¿no? Me vestí para la ocasión y puse esta playera, ¿no? Es un poema de Becker, que es uno de mis poemas favoritos. Y entonces dice, lo voy a traducir, dice: siempre intentando, siempre fallando, no importa, intentando de nuevo, fallando de nuevo, fallando mejor. Y desde ahí está divertida la cosa. Me hizo pensar lo que decías, y te pregunto a ti, Jackie. ¿Cabría la frase de cada quien debe de hacerse su propio estilo de terapia, de ser psicoterapeuta? Así como hacemos nuestra propia filosofía, es interesante porque lo pones como algo propositivo, como algo que puede ser intencional, ¿no? Yo puedo elegir entre hacerme mi propio estilo o no hacerme mi propio estilo, y lamentablemente no es una opción de elección. Creo que todos hacemos nuestro propio estilo, nos guste o no. No hay mucha opción al respecto. En donde sí tenemos opción es en crear nuestro estilo de manera no reflexiva o crear nuestro estilo de manera reflexiva. Y sí creo que lo que distingue, bueno, hay uno que otro terapeuta por ahí que son poco reflexivos y que, ¿qué vamos a hacer? Les salen bien las cosas, ¿no? Y hacen fantásticos procesos. Sí, hay gente así, ¿no? Carl Rogers decía que quizá deberíamos dejar de entrenar terapeutas para dedicarnos a seleccionarlos, ¿no? Porque ya hay uno que otro por ahí que así son. Pues sí, no, es cierto. Pero para los que tenemos que entrenarnos, ¿no? Para los que tenemos que entrenarnos, sí creo que no tenemos opción de elegir estilo, o no, o de elegir tener o no tener estilo, digamos, pero sí tenemos la opción de reflexionar o no sobre nuestro estilo. Y que los buenos terapeutas son aquellos que reflexionen sobre su estilo, ¿sí? Que se dediquen un momento a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me lleva a pensar que esto es lo correcto? ¿Qué me lleva a considerar que esto es lo adecuado? ¿Cómo le hice para creer todo esto que creo? De mi cliente, con mi cliente. Hacer más preguntas más que llegar, lo hiciste bien o mal, es propiciar la Sí, exacto. Entonces, sí creo que para empezar tenemos que estar claros que cuando hablamos de amor podemos estar hablando de un chingo de cosas distintas, de un montón, ¿eh? Y que hay entonces muchas experiencias de eso llamado amor o amoroso. Hay muchas diferentes. Algunas de estas experiencias son plenamente emocionales, plenamente sensoriales inclusive. Algunas de esas experiencias nos arrebatan y todo lo que dijimos antes nos sostienen, nos envuelven, nos posesionan, etc. Algunas de esas experiencias son así. Y también hay otras experiencias igualmente amorosas que son
Fíjate, Irving Yalom dice, ¿no? Híjole, no me acuerdo exactamente la palabra, pero creo que dice que es un amor, creo que le llama avuncular. ¿Existe esa palabra? ¿Avuncular? Creo que sí, creo que es avuncular, que es el amor de tío. Qué buena onda. Entonces dice Yalom que el amor... Sí, sí. ¿Ah? Dice que sí, como por ahí viene, y creo que sí existe como tal en español, avuncular. Sí, viene como de uncle, ¿no? Entonces, y tal cual dice Yalom que el amor del terapeuta no es como de un padre, no es como de un abuelo, no es como de una pareja, no es como de un hijo, no es como de un amigo. Dice, es como de un tío, ¿no? ¿No? Es el amor de un tío, es un amor avuncular, dice Yalom, ¿no? Bueno, ese es un tipo de amor también. Pero lo cierto es que una de las características de la experiencia amorosa, una de las características más generalizables, si es que pudiera haber algo generalizable en el amor, ¿no? Que está ya para empezar difícil, ¿no? Pero si pudiera haber algo generalizable, uno de los aspectos generalizables del amor es el profundo deseo del bienestar del otro. Es quizá una de las cosas que más podríamos generalizar del amor, si es que hubiera alguna. Es en toda experiencia amorosa, o en casi toda, hay un profundo deseo de que el otro esté bien. ¿No es eso lo que hacemos en psicoterapia? Sí. Entonces, por eso que creo que la experiencia terapéutica es amorosa.